Napoleón Bonaparte fue un francés que se unió a los jacobinos. Rápidamente se volvió el líder de ellos. Estaba en contra de los nobles y los obispos y apoyó las políticas extremas. Hasta se volvió el consejero principal del directorio de Francia. Rápidamente estaba subiendo y la gente lo apoyaba. Fue encargado de la campaña de Francia y peleó contra los austriacos. En agosto de 1798, en una de sus campañas, sufrió una derrota contra el comandante Nelson. Cuando llegó a Francia, después de esa derrota, preparó un golpe de Estado contra el directorio. Su nuevo gobierno se llamó el Consulado. Este consulado tenía una nueva constitución y Napoleón se volvió el emperador de Francia. Duró 14 años en esta posición, desde 1799 hasta 1814. Como Napoleón era un militar, llegó a conquistar a casi toda Europa. Solo quedaba Inglaterra. Para hacerlo, para conquistar a Inglaterra necesitaba plata. Así que vendió el territorio de Luisiana, cogió las flotas españolas y francesas y atacó a Inglaterra, pero perdieron. Entonces, Austria, Rusia, Suecia, Nápoles e Inglaterra, cansados de Francia, armaron un grupito y se rebelaron. Una de estas batallas que ocurrió se llamó la Batalla de los Tres Emperadores, y en esta participó el emperador Napoleón I de Francia contra el zar de Rusia, Alejandro I, y el emperador del Imperio Romano Germánico, Francisco I. En esta batalla, Napoleón fue el que ganó. El zar de Rusia se dio cuenta que no podía ganarle contra Francia, así que se unió a ellos. En julio 8 de 1807, el zar de Rusia, Alejandro I, firmó un tratado con Francia. Bueno, ya que hablamos un poquito de cómo se formó el imperio de Napoleón, hablemos de las reformas que él hizo. Pero antes, tenemos que decir que aunque Napoleón se llamó un emperador, en realidad era un dictador. Vigilaba todo en Francia, incluso a los colegios. Pero los franceses se sometieron, lo apoyaban mucho. Una de las reformas que él hizo fue que organizó un sistema de impuestos y finanzas muy ordenado. Pagó las deudas nacionales, estabilizó la moneda y creó un banco de Francia y la bolsa de valores. También creó un sistema que se llama el meritocracia, es decir, tú puedes subir de un rango a otro o de estatus social debido a tus méritos. No aceptaba la corrupción Napoleón. Él amplió las carreteras, construyó puentes, canales y abrió puertos. Construyó el famoso Arco de Triunfo y otros edificios. Creó una academia para educar a los hijos de militares. Todos los hijos tenían igual derecho a la herencia, no solo el mayor. También hizo que los padres eran vistos como los directos responsables del mantenimiento de sus hijos. Creó el Código Penal de 1811, que decía que apoyaba el matrimonio civil y permitía el divorcio. También decía que el hombre era inocente hasta que se comprobara su culpabilidad. También fortaleció la policía. En 1810 hizo un concordato con la Iglesia Católica. Habían 6 puntos en este concordato. El primero, el catolicismo no es la religión oficial del Estado, lo que permite la tolerancia a los judíos y protestantes. Segundo punto, era prohibido publicar catecismo sin previa autorización del Estado. 3. Obliga a los religiosos a jurar fidelidad al primer cónsul. 4. No les iban a devolver las tierras a la iglesia que les habían quitado al principio de la Revolución Francesa. 5. El Papa debía reconocer a la República Francesa. 6. Se permitía al primer cónsul nombrar a los obispos y arzobispos. Napoleón también creó un nuevo sistema de educación pública y seglares. El idioma francés se convirtió en la única lengua oficial de la nación.
Napoleón también abrió 4.500 escuelas públicas. 750 de estos colegios eran secundarias y instituciones tecnológicas. También otorgó 6.000 becas. Napoleón abrió 45 instituciones de educación pública llamados liceos franceses. Ya sabemos que el imperio de Napoleón fue derrotado. ¿Pero cómo? Pues Napoleón cometió 5 errores grandes que ayudaron a que fracasara. El primer error, el sistema continental. El sistema continental decía que Europa no podía comercializar con Inglaterra, pero la gente no seguía esta regla y lo hacía en secreto. Segundo, Napoleón quería conquistar a Portugal, pero para hacerlo tenía que pasar por España. Los españoles no les gustaba estar sometidos a los franceses y se rebelaron. Napoleón no pudo invadir a Portugal y lo sacaron de España. Tercer punto. En 1810 nombró a todos sus parientes como jefes del gobierno. Esto se parecía a lo que los monarcas hacían antes, lo cual es muy chistoso porque a Napoleón no le gustaban los nobles ni los monarcas. Haciendo esto con sus parientes, creó una nueva noble burguesa. Cuarto, Napoleón decidió invadir a Rusia. El zar de Rusia, aunque estaba bajo el poder de Francia, a veces no seguía las reglas que Francia había puesto. Así que Napoleón decidió invadir a Francia para mostrarle al zar de Rusia que solo había un emperador en toda Europa. Una de estas reglas que Rusia había rompido era que había comercializado con Inglaterra. Pero Napoleón no logró invadir a Rusia. Cuando llegó a Moscú, estaba completamente abandonada y estaba empezando el invierno. Pero los rusos habían hecho algo que se llama la política de tierra arrasada, lo cual significa que no habían dejado nada para los franceses. Cuando llegó a Francia otra vez, después de esta invasión, Napoleón llegó con menos hombres que antes. 5. Austria, cansado de estar sometido bajo el poder de Francia, se rebeló. Esta rebelión hubiera muerto, pero los generales de Napoleón lo habían traicionado. Los aliados, que era el grupito que había dicho antes de la batalla de los 3 emperadores, llegó a Francia y demandaron a que volviera el rey. El 6 de abril de 1814 forzaron a Napoleón a irse. Napoleón se despidió de su ejército y fue exiliado a una isla. Bueno, vamos a hablar sobre el Congreso de Viena. El Congreso de Viena consistió de todos los países que se habían rebelado. Buscaba dar orden y estabilidad a Europa. Esto obviamente ocurrió después de la derrota de Napoleón. Habían 4 representantes que pactaron los arreglos. El primer representante, Metternich, de Austria. El zar de Rusia, Alejandro I. Chastelard, un noble de Inglaterra, y Talleyrand, un noble de Francia. Estos representantes crearon un cinturón para controlar a Francia, es decir, fortalecieron todos los países que compartían una frontera con Francia. Es decir, fortalecieron los Países Bajos y la frontera con Prusia y norte de Italia. Trajeron de vuelta a los reyes y se formó una alianza cuádruple que consistió de los países de Rusia, Austria, Inglaterra y Prusia. Napoleón, furioso de esto, se salió de la isla que lo habían exiliado y hizo un golpe de estado. Los franceses todavía lo apoyaban porque había hecho muchas cosas buenas, pero los aliados volvieron y lo sometieron y lo exiliaron a una islita. En esta isla, Napoleón tristemente murió.